qubit en la esfera de Bloch. Para empezar a explicar este tema vamos a ver primero qué es un bit. Un bit es la unidad más básica de la información en la computación clásica. Este se puede representar en dos estados, ceros y 1. Un ejemplo sería una lámpara. 0 significaría la lámpara apagada y 1 la lámpara encendida. Su característica principal es que un bit siempre está completamente en estado 0 o completamente en estado 1. Ahora veremos qué es un qubit. Un qubit es la unidad más básica de información en la computación cuántica. La computación cuántica aprovecha propiedades especiales de la mecánica cuántica, lo que permite a las computadoras cuánticas realizar ciertos cálculos de manera mucho más rápida que las computadoras convencionales. En otras palabras, el qubit es la forma que tiene la computación cuántica de determinar estados. La principal diferencia entre un bit y los qubits es que mientras un bit clásico puede estar solo en uno de los dos estados posibles, el qubit puede estar en ambos estados al mismo tiempo. Esta capacidad de estar en una mezcla de estados se conoce como superposición. En lugar de solo hablar ceros y 1 como en la computación clásica, en la computación cuántica usamos la notación especial para los qubits. Estos se llaman ket 0 y ket 1. Pero antes de entrar en toda esa notación, es importante entender que un qubit no tiene que elegir, entre comillas, entre estar en un estado o en el otro. Puede estar en una combinación de ambos, lo que le hace caer en uno de los dos estados. Bueno, para explicar esto vamos a usar un ejemplo. Para entender un poco mejor el tema vamos a plantear una moneda. Si está en reposo, apoyada en una mesa, puede estar en uno de los dos lados. Puede ser cara o cruz. Un bit clásico es como una moneda quieta sobre la mesa. Se muestra en uno de los dos estados. En cambio, el qubit es como ver la moneda girando en el aire. Mientras gira, no está en uno de los dos estados, sino que está en ambos todo el tiempo, hasta que observamos que cae. Eso, cuando miramos la moneda, la superposición se rompe y la moneda elige caer en cara o en cruz. Es decir, termina estando en uno de los dos estados. Puede ser ket 0 o ket 1. Es lo que hace tan especial a un qubit. Hasta que lo medimos, su estado es una combinación de los dos. Es una combinación de ket 0 y ket 1 con ciertas probabilidades asociadas a cada estado. Estas probabilidades se llaman alfa para el estado ket 0 y beta para el estado ket 1. Notación y explicación de ket 0 y ket 1. Hablemos un poco sobre la notación. Nosotros usamos ket 0 y ket 1 para representar los dos posibles estados en los que un qubit puede caer al ser medido. Esta notación ket es simplemente una forma de notación que proviene de la física cuántica. Un qubit puede estar en un estado puro ket 0, que es como el 0 clásico, o en un ket 1, que funcionaría como el 1 clásico. Pero acá entra algo llamado superposición. Lo interesante acá es que un qubit puede estar en una superposición de estos dos estados, lo que se escribiría como una combinación de ket 0 y ket 1. Es un poco complejo, pero no es simplemente mitad y mitad. En realidad, lo que pasa acá es que hay una probabilidad de que el qubit termine en ket 0 o en ket 1 cuando lo medimos. Esto depende de unos coeficientes alfa y beta que se le asignan a ket 0 y ket 1. Vamos a verlo un poco más explicado en la sección de superposición cuántica. Esto se usa una expresión llamada ket psi, que se expresa de esta forma. Hasta ahora nosotros mencionamos que un qubit puede estar en una combinación de este estado 0 y 1, pero ¿cómo se escribe exactamente? Bueno, usamos esta ecuación que acabamos de nombrar, en la que alfa se usa como coeficiente de ket 0 y beta como coeficiente de ket 1. En esta ecuación, ket psi representa el estado cuántico y alfa y beta son números complejos que representan las amplitudes, no probabilidades, amplitudes asociadas a ket 0 y ket 1 en el qubit. Están directamente relacionadas con las probabilidades, pero no son exactamente las probabilidades. Bueno, pero ¿qué son alfa y beta exactamente? Bueno, alfa es el coeficiente asociado al estado 0, ket 0, y nos indica qué tan probable es que el qubit esté en ket 0 si lo medimos.
Por otro lado, beta es exactamente lo mismo, pero para ket 1. Si queremos usar las probabilidades, no usamos directamente alfa y beta, sino que sus módulos al cuadrado. La probabilidad de medir ket 0 es alfa al cuadrado, es el módulo alfa al cuadrado, y la probabilidad de medir ket 1 es módulo de beta al cuadrado. Pero, ¿por qué usamos el módulo al cuadrado? Bueno, es muy sencillo. En mecánica cuántica, por una cuestión de cómo funciona la mecánica cuántica y que se va fuera del enfoque de esta presentación, las amplitudes alfa y beta son generalmente números complejos. Cuando nosotros medimos el qubit, lo que realmente nos interesa son las probabilidades de encontrar en ese estado, y para obtener las probabilidades necesitamos el módulo al cuadrado. Esto nos asegura que las probabilidades sean números reales, en primer lugar, y que estén en un rango numérico que tenga sentido, entre 0 y 1, y no sea algo como una probabilidad negativa. También estas probabilidades están normalizadas, o sea que la suma de las probabilidades tiene que ser 1 o 100%, lo cual significa básicamente la fórmula que tenemos en pantalla. Pero volvamos un poco a lo que hablamos antes. ¿Qué significa exactamente la superposición? Bueno, cuando nosotros decimos que el qubit está en superposición, significa que tanto alfa como beta pueden tener valores diferentes a 0 y 1. Lo que implica que el qubit no está decidido entre ket 0 y ket 1. Solo al medir el qubit, uno de estos dos estados va a ser observado, con las probabilidades determinadas por alfa y beta. Por ejemplo, si alfa igual a 1 y beta igual a 0, el qubit está completamente en el estado ket 0 y siempre que lo vayamos a medir, vamos a obtener ese estado. En el caso contrario, si alfa es igual a 0 y beta es igual a 1, el qubit está siempre en el estado ket 1 y siempre que lo vayamos a medir, va a estar en ese estado. Si alfa y beta son ambos diferentes de 0 y ambos diferentes entre sí, entonces el qubit está en una superposición de estos estados y tiene una probabilidad de caer en un estado o en otro cuando lo vayamos a medir. Alfa y beta relacionados a este estado, como vimos antes y como aparece ahora en la diapositiva. Bueno, está la posibilidad también de representar alfa y beta en matrices. Ket 0 y ket 1 en matrices. Hasta ahora nosotros los venimos tratando de una manera explicatoria, pero para hacer cálculos concretos y de verdad, hay que representarlos de forma matemática. Para esto se pueden usar como matrices de estado, que son básicamente matrices que representan el estado. El ket 0 se puede representar como una matriz de la siguiente manera, y ket 1 de la siguiente otra. Pero, ¿por qué usar matrices exactamente? Bueno, esto tiene una utilidad, y es que nos permite usar álgebra lineal para hacer cálculos sobre los qubits, simplificando muchísimo todo. Por ejemplo, cuando tenemos un qubit en una superposición, al aplicar matrices lo podemos escribir como una combinación lineal de la siguiente forma. Entonces, se vuelve simplemente una matriz de alfa y beta, y nos da una forma matemática de escribir el estado del qubit. En este caso, el estado ket C se representa también como una matriz, siendo alfa y beta lo que determina las probabilidades de ket 0 y ket 1. Ahora hablaremos de los qubits en la esfera de Bloch. Pero primero vamos a definir qué es la esfera de Bloch. La esfera de Bloch es una esfera de radio 1, lo que llamamos esfera unitaria, donde cada punto en la superficie de esta esfera representa un estado posible de un qubit, el estado ket C. Matemáticamente, cualquier estado de un qubit puede representarse como un vector en esta esfera. Esto significa que podemos visualizar todas las posibles combinaciones de los estados ket 0 y ket 1 en este espacio tridimensional, lo que nos ayuda a entender mejor la superposición y otras propiedades de los qubits. Representación del estado ket C. Cada punto en la superficie de la esfera de Bloch se puede describir en términos de dos ángulos, θ y φ, que corresponden a las coordenadas en la esfera. Estos ángulos nos dicen dónde está el qubit en nuestra esfera. Para hacer esto, existe una fórmula que representa al qubit de la siguiente manera. Algunas observaciones sobre la ecuación ya mencionada son que coseno y seno son dos funciones que están desfasadas 90 grados entre sí, de la misma forma que los ejes x e y. Si φ es igual a 0, deja de haber componente imaginaria en ket C y todo depende de θ.
Las probabilidades de caer en ket 0 o en ket 1 dependen del valor de θ, que representado en la esfera de Bloch es la cercanía o distancia a z igual 1 o z igual menos 1. Ahora vamos a dar algunos ejemplos de un qubit con sus estados completamente montados sobre los ejes X, Y y Z. El primer estado es el del qubit 0, el cual está completamente montado sobre el eje X de forma positiva. El segundo estado es el del qubit 1, el cual también está completamente montado sobre el eje X, pero ahora de forma negativa. El tercer estado es el del qubit 2, el cual está completamente montado sobre el eje Y y de forma positiva, ya que tiene componente imaginario. El cuarto estado es el del qubit 3, el cual está completamente montado sobre el eje Y de forma negativa, ya que tiene componente imaginario. El quinto qubit siempre cae en ket 0 al tener alfa igual a 1, mencionado ya en las diapositivas anteriores. El sexto qubit siempre cae en ket 1 al tener beta igual a 1. Profundicemos un poco más sobre los estados del eje X. Si sacamos factor común de alfa y de beta, podemos obtener los siguientes valores de ket psi. Se puede ver cómo la dirección a la que apunta el vector que representa el qubit está determinada por la positividad o negatividad de ket 1. Ahora vamos a profundizar un poco más sobre los estados del eje Y. Si sacamos un factor común de alfa y de beta, podemos obtener los siguientes valores de ket psi. Se puede ver con un poco mejor de qué forma afecta el componente imaginario que multiplica a ket 1. Además, como en el ejemplo del eje X, también se puede ver cómo la dirección a la que apunta el vector que representa el qubit está determinada por la positividad o negatividad de ket 1. Operadores de Pauli. Los operadores de Pauli es una colección de matrices hermitianas y unitarias utilizadas en la mecánica cuántica para describir el comportamiento de partículas cuánticas, especialmente el spin de partículas como electrones. Los tres operadores de Pauli se denotan por sigma X, sigma Y, sigma Z, y son fundamentales en el estudio del spin del qubit en la computación cuántica. Operador de Pauli X. La compuerta X invierte el estado de un qubit, es análogo cuántico con la compuerta NOT clásica. La matriz X sombrerito igual a sigma X 0, 1, 1, 0. Efectos sobre los estados. Ket 0, transformado en el operador de Pauli X, se transforma en ket 1. Ket 1 con la transformación sería ket 0. Después tenemos ket psi igual a alfa ket 0 más beta ket 1, que su transformación en X sería alfa ket 1, beta ket 0. Propiedades. X2 igual a 1 e introduce fase. Operador de Pauli Y. La compuerta Y combina un cambio de estado con una rotación de fase. Este operador también intercambia los estados ket 0 y ket 1, pero introduce una fase compleja, pero agregando una fase adicional de 2 dividido pi. Matriz. Y sombrerito igual a sigma sub Y es igual a la matriz 0i menos i0. Efectos sobre los estados. Ket 0, transformándolo con el operador de Pauli Y, sería menos i, ket 1. Ket 1, transformándolo, sería i, ket 0. Después tenemos ket psi igual a alfa, ket 0, más beta, ket 1. Transformándolo, sería menos i, beta, ket 0, más i, alfa, ket 1. Propiedades. I2 es igual a menos 1. Introduce un cambio de fase. Operador de Pauli Z. La compuerta Z aplica una rotación de fase del estado ket 1. Este operador deja el estado ket 0 sin cambios y convierte ket 1 en ket menos 1, introduciendo una fase de pi. Matriz. Z sombrerito igual a alfa sub z es igual a la matriz 1, 0, 0, menos 1. Efectos sobre los estados. Ket 0, transformándolo en el operador de z, queda igual, queda 0. Y ket 1, transformándolo, queda menos ket 1. Ket psi igual a alfa, ket 0 más beta, ket 1. Transformándolo, quedaría alfa, ket 0 menos beta, ket 1. Propiedades. Z2 es igual a 1, introduce una fase de pi
en ket 1.